Gloria a Dios, que Dios le bendiga y gracias una vez más por acompañarnos en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir con usted ahí en el Salmo 85, versículo 8. El tema de hoy lo estoy titulando Quiero escuchar a Dios. Y es un tema donde nosotros vamos a recibir bendición de parte de Dios cuando lo escuchamos. Y vamos a dar lectura ahí en el Salmo 85, versículo 8 al 13. Dice la palabra de Dios así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Que el Señor bendiga su santa palabra y nosotros, ¿verdad?, recibamos la bendición que Dios tiene en esta hora para cada uno de nosotros. Así que, bueno, en verdad queremos nosotros escuchar a Dios cuando Él nos habla. ¿Qué desea usted en su corazón? ¿Quiere usted escuchar a Dios cuando Él habla? Yo creo que a todos nos conviene escuchar cuando Dios habla mientras estamos aquí en la tierra, porque después de que nosotros ya dejemos de respirar, va a ser muy tarde si queremos escuchar la voz de Dios. En Lucas 16:29 encontramos nosotros un relato que da el Señor Jesucristo acerca de un hombre rico que había muerto, y cuando estaba en el lugar del juicio, del castigo eterno más bien, ese hombre rico le decía a Abraham que mandara a Lázaro, un mendigo que también había muerto, pero estaba en el lugar de paz junto con Abraham. Y este hombre le decía: manda a Lázaro para que vaya y le diga a mi familia, a mis hermanos, que se preparen para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. En otras palabras, los que están vivos deben escuchar lo que Dios dejó en su palabra a través de Moisés y a través de los profetas. Ahí está la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que el mismo Señor Jesucristo estaba dando este relato y Él dice: escuchen lo que Dios dice acerca de esta escritura. Ese es el consejo que el mismo Señor Jesús nos da a nosotros. Si Dios nos hablara hoy, nosotros nos percataríamos que es Él el que nos está hablando. ¿Nos daríamos cuenta de que Él habla o nos está hablando? Tal vez Dios nos diga a nosotros en este momento: yo te hablo todos los días. Te estoy hablando a través de tu papá, a través de tu mamá. A ti, padre o madre, también te he hablado a través de tus hijos, a través de tus hermanos. Te hablo a través de mis siervos que predican la palabra. Te hablo a través de mi palabra misma. Yo soy el que te da los consejos todos los días, de muchas maneras y en todas las ocasiones que necesitas escuchar el consejo.
yo te estoy hablando de muchas maneras, pero tal vez tú no te has dado cuenta que soy yo el que te habla. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, somos bendecidos en todos los aspectos. Y también esas formas como Dios nos habla es acerca de diferentes maneras, a través de las personas, a través de las circunstancias en las cuales nosotros atravesamos, de 1,000 millones de maneras que Dios nos habla. Pero ahorita, en primer lugar, vamos a ver cómo el mismo Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos escucharlo a Él porque Él está hablándonos. En este caso, vamos a ver cómo Dios habla a la iglesia, aquella iglesia que creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que creyó en la sangre derramada ahí en la cruz del Calvario, que ya lo confesó. Ahora el Señor nos habla a nosotros y nos dice: escucha porque yo te estoy hablando. Vamos a entrar en este mensaje. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver cómo el Señor habla repetidas veces y está hablando a través de su Espíritu Santo a la iglesia. Apocalipsis 2, versículo 7. Fíjese lo que dice ahí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y está hablando en plural, a todas las iglesias que le pertenecen a Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y continúa ahí: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahí está dando esa promesa de darle a comer del árbol de la vida. En otras palabras, Él le va a dar vida eterna. Y ese árbol de la vida es el primer árbol, es el árbol que estaba ahí en medio del Edén, del cual Adán y Eva podían comer y tener vida eterna. De ahí se podían alimentar y ellos eran eternos, tenían vida eterna. Dios los creó con vida eterna. Entonces, esa es la promesa que el Señor le está dando a la iglesia. Si tú oyes lo que el Espíritu dice a las iglesias y pones por obra todo lo que Él está diciendo en su palabra, dice el Señor: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que, en primer lugar, la primera frase de este versículo 7, aquí Él nos dice: el que tiene oído. Tú estás escuchando, entonces escucha lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Aquí vemos que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Vamos al siguiente versículo 11. El Señor aquí está hablando a otra iglesia que se encontraba en Esmirna. Esta iglesia, ¿verdad? Después de que el Señor la anima en sus tribulaciones, porque era una iglesia que era fiel al Señor y estaba en medio de tribulaciones, y el Señor le dice todo esto después de animarla. Versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una vez más, vemos nosotros que el Señor repite a otra iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y déjeme decirle, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis
el Señor le habla a 7 iglesias y a cada una le está diciendo esta misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué lo dice a todas las iglesias? ¿Por qué lo enfatiza tanto? Porque es necesario, es sumamente necesario que la iglesia en todas partes, toda la iglesia completa, en todo el mundo, la iglesia que le pertenece al Señor, que fue comprada por la sangre de Cristo Jesús, es necesario que todos escuchemos cuando el Espíritu habla a la iglesia. Eso es lo que el Señor está enfatizando en todo este mensaje. La tercera iglesia, la iglesia en Pérgamo, después de corregirla y llamarla a un arrepentimiento, fíjese nada más, ahí en el versículo 17, después de que la corrige y la llama a un arrepentimiento por sus pecados, le dice esta misma frase ahí en el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí vemos nosotros que el Señor también le dice: escucha lo que el Espíritu de Dios, lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Te lo estoy diciendo a ti, pero se lo digo también a las demás. Esta corrección no es específicamente nada más para ti, no, lo estoy diciendo a las iglesias, a todas las iglesias. Así que el Señor vuelve otra vez a repetir esta misma frase, enfatizando esto mismo que hay en su corazón a otra cuarta iglesia, que es la iglesia en Tiatira. Ahí en el versículo 25, después de corregir a esta iglesia, a los que están pecando, y también después de animar a los que no se han dejado atrapar por el pecado, les dice a toda la iglesia, tanto a los que están en pecado como a los que no están en pecado, a todos por igual, dice estas palabras en el versículo 25 al 29. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y dice en el 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el mensaje que Dios está dando a las iglesias aquí en este pasaje es: retén todo lo que tú tienes hasta que yo venga. Si eres bueno, si estás cumpliendo con mi palabra, sigue cumpliendo con todo lo que estás haciendo. A los demás, si están en pecado, les dice: arrepiéntete. ¿Y qué dice después de eso? Una vez que te arrepentiste, mantente en ese arrepentimiento. Retén ese corazón una vez que tú te hayas arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Importante. Así que después de que el Señor está repitiendo una y otra vez todo esto, ¿qué cosas? Examine su corazón, examine su vida. ¿Qué cosas
hizo usted que a Dios no le agradan? ¿Le está diciendo el Señor algo en su corazón? ¿Le está llamando a un arrepentimiento? ¿O es usted una persona que se somete a Dios, que cuando Dios habla, usted está inmediatamente a la disposición del Señor, a su voluntad perfecta? Entonces, manténgase en esa obediencia. Dice el Señor, retén todo lo que tú tienes hasta que yo venga. Y hoy escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y bueno, ahí vimos nosotros la cuarta iglesia que recibe este mensaje de parte del Señor. Ahora vamos a ver en la quinta iglesia, Apocalipsis 3, versículo 4. Aquí vemos nosotros a la iglesia en Sardis, que después de que el Señor corrige la vanidad de esta iglesia en las cosas materiales, también la llama a un arrepentimiento, y después de corregirla y llamarla a ese arrepentimiento, vea lo que le dice ahí en el versículo 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué le está diciendo a esta iglesia? Hay unas pocas personas en medio de tu iglesia y en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Escuche lo que el Espíritu está diciendo. No manche sus vestiduras si están blancas, y si las ha manchado, arrepiéntase. Dice aquí, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué está diciendo el Señor a través de su palabra? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Que debemos andar con las vestiduras blancas que Él nos dio y ser dignos de esas vestiduras blancas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré. Note usted que está diciendo que el Señor no borrará de su nombre del libro de la vida. En otras palabras, en el libro de la vida que está en el cielo, está en las manos del Señor, ahí donde Él está en su trono, ahí está un libro que Él escribe el nombre de usted, el nombre mío, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que le pedimos, lávame con tu sangre poderosa y borra todos mis pecados, Señor, y no te acuerdes más de ellos. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. En ese instante el Señor escribió mi nombre, el nombre de usted, si hizo esa oración de arrepentimiento delante de Él. Pero dice que si nosotros mantenemos esas vestiduras blancas, no las manchamos con pecado, dice que Él nos va a vestir con esas vestiduras blancas, vamos a andar con Él en esas vestiduras blancas y no va a borrar nuestro nombre de ese libro de la vida. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón con esta palabra? Que aquellos que manchen sus vestiduras blancas, esta promesa no la tienen ellos. Al final se van a dar cuenta que esta promesa es para los que se mantuvieron en integridad, que se mantuvieron dignos de andar en vestiduras blancas. Son los únicos que tienen esa promesa. Recuerde, si tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para las iglesias. Es para usted y para mí. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído,
Le dice aquí también a esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dice tantas cosas al paso de su palabra, pero a veces nosotros no estamos escuchando cuando Él habla. Pasamos por alto lo que el Señor está hablando, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Está el Espíritu Santo hablando y nosotros estamos volteando para otro lugar, maleducados. Fíjese nada más, porque es mala educación cuando alguien habla y la otra persona con quien se está hablando voltea para otro lugar. Esa es una mala educación. Y muchas de las veces nosotros así actuamos con Dios, maleducadamente. Dios habla y nosotros no ponemos atención. Es como cuando está el profesor en clase, está impartiendo la clase, pero por ahí están otros distraídos, haciendo dibujitos y no están poniendo atención a la clase, y cuando llega el examen quedaron completamente reprobados. ¿Cómo cree usted que estaremos nosotros si estamos en esa condición cuando Dios está hablando? ¿Cree usted que será aprobada esa persona o reprobada? Precisamente por eso es que nosotros debemos poner atención cuando el Espíritu de Dios está hablando, porque está hablando directamente a nuestro corazón, en la condición en la cual nosotros nos encontramos, sea buena o sea mala, no importa en qué condición estamos, Dios nos está hablando. Tanto el consejo es para los que están mal, para que se arrepientan, como para los que están bien, para que continúen en esa manera como están viviendo, y aún mejorar cada día, aún mejorar. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, después de animarle por la fidelidad en la cual vivía esa iglesia, en sus pocas fuerzas, y por guardar su palabra y no negar su nombre, le dice estas palabras ahí en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjese nada más, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Iglesia, va a venir una prueba sobre todo el mundo entero, pero yo te voy a guardar a ti porque has sido fiel a mi nombre y has permanecido en mi palabra. Escucha, iglesia, lo que el Señor está diciendo. Déjeme decirle que esto que acabamos de leer, esta pandemia en la cual acabamos de atravesar más de un año, fue nada más una pequeña probadita para que la iglesia se dé cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. No es nada de lo que sucedió durante esta pandemia para lo que va a venir en años venideros. Y es algo que está ya muy cerca, muy pronto. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestros oídos para escuchar cuando el Señor está hablando a través de su Espíritu Santo. Dice ahí, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Iglesia, si tú quieres mantener tu corona, dice el Señor a través de su Espíritu, retén esa integridad, esa santidad. Recuerda que mi palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Retén esa santidad
retén todo eso para que ninguno tome tu corona. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. En otras palabras, va a estar en la vida eterna, en la presencia de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y dice en el 13, también a esta iglesia en Filadelfia le dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tanto te digo a ti esto, como también te digo todo lo que le dije a las demás iglesias. Eres fiel, pero también mantén tu integridad como se lo estoy demandando a las demás. Nunca dejes tu primer amor, nunca te apartes tras la idolatría. No te dejes llevar por la vanidad del dinero, la vanidad como las demás iglesias lo han hecho. Retén lo que tienes. Escucha lo que el Espíritu está diciendo tanto a ti como a todas las demás iglesias. Y la última iglesia, la iglesia en la Odisea, que andaba tibia y en su estado espiritual estaba completamente tibia. Tenía un pie tanto en las cosas de Dios como también en las cosas del mundo. Y el Señor la corrige y le dice esto en Apocalipsis 3:15 en adelante. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Fíjese cómo le dice ahí a esta iglesia: ojalá fueses frío o caliente. Es mejor que seas frío y que no estés dando mal testimonio para que otros se pierdan. Fíjese nada más cómo está hablando. Escuche lo que el Señor dice a través de su Espíritu Santo. Porque si estás en medio y estás aquí levantando las manos, pero estás viviendo en pecado, eres de estorbo para el que quiere seguir, y te voy a juzgar por la vida de él también si se pierde. Te pierdes tú, se pierde él, y es condenación sobre ti por lo que hiciste, pero también por la vida de aquel que se perdió. Te conozco, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Note usted, ¿qué está diciendo el Señor a través de su Espíritu Santo en esta palabra? Eres tibio, no eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? Estabas dentro, pero te voy a echar fuera, te voy a expulsar. ¿Había entendido usted lo que el Señor está diciendo a través de su palabra y su Espíritu Santo? El vomitar de su boca es expulsar lo que ya estaba dentro. ¿A quién está expulsando? Al que está viviendo en una vida tibia. No es frío, no es caliente. Tiene un pie en las cosas de Dios y tiene un pie en el pecado, en el adulterio, en hablar maldiciones, en mentir, en robar, en fornicar, en hacer todo lo que a Dios le desagrada. Pero viene a la iglesia y se presenta como una persona digna cuando no es digno. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y usted y yo no podemos engañar al Señor en ninguna manera. Así que el Señor mismo está hablando aquí. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Note usted, aquí esta iglesia también estaba llena de vanidad. Y el que es vanidoso por lo que tiene, por su riqueza, por su dinero,
por su sueldo y ve a los demás en poco, no tiene comunión con los demás, se está envaneciendo y todas esas cosas, eso es pecado. Y si usted no se había puesto a pensar en ese pecado, comience a escuchar cuando Dios está hablando. Es mejor que usted y yo pongamos atención cuando Dios habla en este tipo de vanidad. Y eso es un ejemplo para 1,000 millones de ejemplos que puede estar hablando el Señor. Así que el Señor habla a través de su palabra y su Espíritu Santo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No ves, estás ciego, no entiendes lo que te estoy diciendo, y en lugar estás vestido con ropas de seda, pero estás desnudo espiritualmente delante de mí, estás prácticamente sin la gloria mía. Porque ¿qué es lo que nos viste esas vestiduras blancas? Es la presencia de Dios. Las vestiduras blancas que vimos anteriormente es la presencia de Dios lo que nos cubre la desnudez para presentarnos delante del Señor. ¿Y quién nos da esa presencia? Cristo Jesús. Él es el que nos da esas vestiduras. Y el que está lleno de vanidad prácticamente carece de esas vestiduras. Y dice aquí que es un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es un desventurado, dice ahí al final del versículo 17. Así que, ¿de qué manera estamos vestidos nosotros delante del Señor? Pregúntele al Espíritu del Señor, que Él es el que está hablando. Y Él mismo se lo dirá a usted de qué manera está usted vestido delante del Señor. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y no está hablando del material terrenal, está hablando del oro espiritual. Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y note usted, dice que yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, de mí compres estas cosas. Compra vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que se te quite la ceguera espiritual y puedas ver las cosas como Dios manda. ¿Y cuál es ese colirio? La misma palabra de Dios nos quita la venda y podemos entender. Es la unción, la presencia del Espíritu Santo que es derramada por el mismo Señor sobre nosotros y nos quita la venda de nuestro entendimiento y podemos entender, podemos ver con claridad. Es la presencia de Cristo Jesús, la luz que resplandece en medio de las tinieblas para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo eso es el colirio del cual el Señor está hablando, para que nosotros podamos entender: Señor, perdóname por todos mis pecados, lávame con tu sangre poderosa, dame de tu presencia, Señor, habla a través de tu Espíritu Santo a mis oídos para que pueda entender tu mensaje, tu voluntad perfecta. Dice ahí: unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Note usted, algunos dicen
que el Señor no castiga. Aquí dice que Él castiga a los que ama. Él los reprende y los castiga. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está el Señor llamando a un arrepentimiento. El Espíritu Santo continuamente nos llama a un arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor dice, el que venciere, yo le voy a permitir que se siente conmigo en mi trono. El Espíritu Santo está diciendo lo que va a suceder si usted escucha lo que Dios dice. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y para finalizar, el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí vemos nosotros que el Señor le dice a las 7 iglesias la misma frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a estas 7 iglesias no fue un mensaje exclusivo para ellas solamente. El Espíritu Santo nos sigue hablando a usted y a mí con esas mismas palabras. Aún de ya casi 2000 años, porque esto fue dado al final del primer siglo, el Señor sigue hablándonos a usted y a mí con ese mismo mensaje. En todos los consejos, en todo lo que Él está corrigiendo, como animando, el Señor nos da el mismo mensaje a toda la iglesia en todo el mundo completo. A través de su Espíritu Santo lo está mencionando. Ese fue un mensaje también para usted y para mí. Donde el Señor corrige y anima a la iglesia, ahí debemos escuchar. Hay muchas personas que se han dejado dominar, como algunas de esas iglesias, por el pecado que está hablando ahí en el Apocalipsis. El Señor sigue diciendo que aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora veamos lo que nos dice también a nosotros en Hebreos 3:7 y 8. Hebreos 3:7 y 8 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, note usted lo que dice el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, si estás entendiendo lo que Dios está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿De qué cosa se está refiriendo? Cuando el pueblo de Israel no creyó, cuando Dios estaba hablando a través de Moisés, cuando Dios hablaba a través de las circunstancias, que no tenían agua para beber, que no tenían comida para alimentarse, y Dios les estuvo hablando, proveyendo en todo tiempo en sus necesidades, pero no entendieron cuando Dios hablaba. Todo tipo de circunstancia Dios está hablando y nos está diciendo: aquí estoy, confía en mí, no estés renegando, no estés menospreciando la corrección, la bendición que Dios te dio, porque muchas de las veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos está dando. Tal vez después de eso iba a llegar la bendición más grande y no llegó porque la menospreciamos. Como el pueblo de Israel iba a entrar en un periodo corto a la tierra prometida y no entró esa generación incrédula
murió a los 40 años en el desierto, murieron ahí por desobedientes e incrédulos. Y la generación después de ellos fueron los que entraron. De eso es lo que se está refiriendo aquí en Hebreos 3, versículos 7 y 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nosotros, si escuchamos la voz de Dios, entonces llega el beneficio de las bendiciones. Y ese es el siguiente punto, el beneficio que tienen los que escuchan a Dios. Regresemos al Salmo 85, donde iniciamos con la lectura. Versículo 8, fíjese lo que dice el salmista. Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. El salmista tiene una disposición para escuchar lo que Dios iba a hablar. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Yo quiero escuchar cuando Dios está hablando, porque hablará paz a su pueblo. Note usted la convicción del salmista. Dios va a hablar y va a hablar paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios envía siempre la bendición. Y cuando va a hablar palabra buena de corrección, palabra de verdad, palabra de bendición, para que nosotros no nos desviemos a la locura. ¿Qué viene siendo eso? Como en la iglesia, en el Apocalipsis, vemos nosotros que el Señor corrigió a 5 de esas iglesias. Las otras 2 vivieron en esa santidad que Él demanda, dignos de vivir como Dios manda. Pero las otras 5 iglesias, a todas las corrigió el Señor, a esas 5, porque estaban viviendo en la locura, se desviaron de la verdad para vivir en la locura, en el pecado. Se dejaron atrapar, y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. El Señor hablará y va a dar bendición a su pueblo, para que su pueblo no se vuelva al pecado, a la locura, a lo que lo descontrola. Pedro le dijo a Cristo Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solamente la palabra de Dios es lo que nos puede dar vida eterna, vida en abundancia, dice Cristo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Así que el salmista, él sabía por qué él quería escuchar la voz de Dios. Yo escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque me va a dar la paz, me va a dar la bendición. Y dice en el versículo 9 al 11, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. El Señor me da la salvación, por eso yo quiero escuchar. Me guarda del camino malo, me mantiene en el camino de verdad que es Él, y me da la salvación porque me ayuda a caminar en la verdad y no me deja desviarme. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. En otras palabras, para que su presencia, su gloria, su presencia esté en la tierra, aquí, bendiciéndome a mi alrededor. Dice en el versículo 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará
desde los cielos. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aparte de guiar a su pueblo a la bendición de vida eterna, veamos que también las bendiciones de Dios están aquí en la tierra con los que escuchan su voz. Fíjese nada más. ¿Cuál es ese beneficio? Que usted va a ser bendecido aquí en la tierra, aparte de recibir vida eterna. Las bendiciones de Dios están con usted aquí en la tierra. Dice en el versículo 12, Jehová dará también el bien o la bendición y nuestra tierra dará su fruto. En otras palabras, usted va a ser bendecido en su trabajo, en todo lo que usted haga, en su familia. No le hará falta absolutamente nada cuando usted escucha la voz de Dios. Dice en el versículo 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Él nos va a guiar. Él siempre va a ir enfrente de nosotros y Él va a dirigir nuestros pasos en el camino de su palabra, de su verdad, de sus bendiciones. Su presencia estará con nosotros. Hay tantos beneficios que Dios promete en su palabra cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Por eso es que usted y yo debemos decir: yo quiero escuchar a Dios todos los días de mi vida. Yo quiero escuchar lo que Dios dice para mi vida. Yo quiero escuchar lo que su palabra tiene para mí. Y para terminar, veamos lo que dice en el Proverbio 8, versículo 32. Dice así, fíjese nada más, los que escuchan a Dios hallan la vida. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice Dios, velando a mis puertas cada día en mi casa, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. En otras palabras, el que me escucha me va a hallar, y el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor o la bendición de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que el que no quiere escuchar a Dios prácticamente está encontrando la muerte. Pero el que escucha a Dios, el que oye cuando el Espíritu de Dios habla y corrige su manera de vivir, halla la vida, halla las bendiciones, y la presencia del Señor será con él, con ella, con su familia. ¿Qué es lo que usted desea tener? Es usted quien decide, pero Dios ha hablado y seguirá hablando ahí en su corazón. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados y gracias te damos por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos des sensibilidad para escuchar tu voz cuando tú hablas a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, quien nos bendiga en todo tiempo con tu palabra santa, guiándonos a la vida eterna y también, Señor, en una vida íntegra mientras estamos aquí en la tierra para morar contigo, Señor, en toda la eternidad y darte gracias por toda la eternidad porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Nos rendimos a ti. Bendice a cada persona, cada familia con esta tu palabra santa y que cada uno pueda guardar esta tu verdad
en sus corazones cada día, en su diario existir. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga y que usted pueda escuchar la voz de Dios todos los días de su vida. Dios le bendiga.